Vamos a leer la palabra del Señor para ver eh, el asunto que estamos viendo de la segunda venida de Cristo y también del fin del mundo. Es otra parte, hermanos, entonces vamos a leer aquí, como ya les dije, en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. Leemos, hermanos. Dice: entonces levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Bueno, en esta parte, hermanos, que sería la tercera parte de este asunto que estamos viendo del fin del mundo y de la segunda venida de Cristo, el Señor habla acerca de la realidad de la iglesia y la realidad del cristiano. La realidad. Es decir, ¿dónde está el cristiano? ¿Dónde debe estar el cristiano? ¿Qué debe hacer el cristiano? ¿Qué debe hacer esa persona que ya tiene la seguridad de tener a Cristo en su corazón y que la persona ha depositado su vida en Jesús? ¿Qué debe hacer? Dentro de las recomendaciones que hemos visto, aquí el Señor Jesús lo menciona 3 veces. Uno de ellos, con base a que se levantarán falsos maestros y falsos cristos, el cristiano debe estar atento a su fe, atento a su relación con Dios, con Cristo Jesús, atento a la meditación, a la lectura de la palabra de Dios y esa experiencia de vida cristiana. La persona debe estar atento, porque el Señor habla acerca de la realidad de la vida en Cristo Jesús. La realidad. Lo que Dios hizo, lo hizo de manera seria, concreta, firme. Él no engaña a nadie. Él dice, si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Entonces, lo que le corresponde a usted es estar atento. Y aquí, en este versículo, en este versículo 23, finalmente dice, bueno, ahí dice, no lo creáis. Se levantarán falsos maestros y falsos cristos. Y con toda la intención, hermanos, de, como dice aquí en este versículo 24, al final, dice, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién, hermanos? A los escogidos. ¿Sabe quiénes son los escogidos? Y es que no es, cuando se refiere así Jesús, no es que dice que Él hace preferencia a las personas. No es así. Pablo a los romanos lo explica diciendo que ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9, dice, pues acusamos a judíos y a gentiles, y ahí están los griegos, que todos están bajo pecado. Y más adelante él dice que tanto el judío como el gentil o el griego es justificado delante de Dios. Sus pecados son perdonados cuando la persona recibe a Jesucristo. Y dice ahí que Dios no hace diferencia de personas. Al judío y también al griego o gentil. Todas las personas que aceptan a Jesucristo, de cualquier nación, de cualquier raza, de cualquier sangre, de cualquier color que reciba a Jesucristo, es una persona que ha
ha elegido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Entendió el mensaje. Y entonces es uno, dice aquí, de los escogidos. No porque Dios lo haya visto que era más simpático, que tenía dinero. No, nada de eso. Sino porque la persona oyó el Evangelio, entendió el mensaje, reconoció sus pecados y se puso en las manos de Jesucristo para ser limpiado, para ser regenerado, para ser salvo. Entonces es uno que está dentro del redil. Ya estando ahí, entonces esa persona debe mantenerse firme en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque se levantan falsos maestros, se levantan falsos cristos que llevan ese nombre, toda la intención de sacarlo del redil, de confundirlo, que no siga su camino con el Señor. Yo recuerdo cuando allá mi papá y sus amigos, ellos pues tomaban. Entonces uno de los objetivos de mi papá era hacer caer a sus amigos. Y la filosofía o idea que tenían es que yo aguanto más que ellos y voy a hacerles morder el polvo. Y lo lograba. Y entonces cuando ya sus compañeros, sus amigos ya estaban ahí bien ebrios, bien aniquilados, y cuando ya reaccionaban, él los humillaba. Bueno, el enemigo así trabaja con el cristiano. Lo que quiere es confundirlo, apartarlo, que se vuelva nuevamente a sus costumbres pasadas, a su vieja vida. Por eso Pablo a los Efesios les recomienda, ahí en el capítulo 4, dice, ustedes no han aprendido así de Cristo. Y entonces hace la recomendación, dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre en santidad, en poder, en Jesucristo. Entonces el cristiano debe tomar precauciones y ver su realidad en Cristo Jesús. Entonces estas tres palabras se repiten aquí. En el versículo 23, no lo creáis. Y allá en el versículo 26, no lo creáis. Y en otra parte dice, no salgáis, no lo creáis. Está llamando el Señor Jesús aquí a los discípulos, enseñándoles que lo que Cristo Jesús hizo con ellos, de transformarlos, es muy serio. Entonces usted debe ser muy serio en seguir a Cristo, en vivir, servir, caminar en santidad. Es la responsabilidad de usted. Cristo ya nos bendijo con su gracia y ahora está dando responsabilidad. Por eso a Pablo a los Efesios les dice, quítese de vosotros enojo, ira, gritería, maledicencia y todas aquellas cosas. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonando como Dios nos perdonó. Porque les vuelvo a decir, él habla acerca de la realidad del cristiano, de la iglesia. Y lo que enfrentamos. ¿Qué enfrentamos? Todo esto que viene diciendo aquí Jesús. Y lo hablan los apóstoles. Entonces vamos a ver la realidad de nuestra vida, hermanos. Vamos a ver esto, lo que Cristo Jesús dijo, porque Él enseñó, el apóstol Juan, en su evangelio, Él específicamente, de una manera concreta, Él habla, Él dice, enseña lo que Jesús dijo e hizo. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y esta es la voluntad de mi Padre, del que me envió.
que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la realidad de la vida del cristiano. Entonces, allá vamos a ver otros pasajes para ver lo que el Espíritu Santo enseña a los apóstoles. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, vamos a leer en este tiempo, hermanos, aprovechar este tiempo. Entonces, por favor, busquen ahí en primera de Pedro, capítulo 1, hablando de nuestra realidad, el Espíritu Santo enseñando la realidad de la obra de Cristo Jesús, la obra del Espíritu Santo, del Padre Celestial. Aquí en esta carta, el apóstol Pedro lo enseña. Entonces vamos a ver esto para que usted, que ya ha sido llamado para ser salvo y que ya está en Cristo Jesús, de una manera firme se mantenga ahí, hermanos. Si ya lo tienen, vamos a leer. Dice así, miren, hermanos, aquí esta es la realidad del cristiano. Dice ahí el versículo 2. Vamos a leer, por favor. Dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, para alcanzar la salvación que está preparada para cuando Cristo Jesús venga en los últimos tiempos. La realidad de la vida del cristiano. Y aquí está, en el versículo 2, dice así: elegidos según el plan de Dios, según el propósito de Dios, elegidos. El Espíritu Santo llegó a usted y usó a alguien ahí para que le hablara del nombre de Cristo, de la salvación, del perdón, de la morada celestial. El Espíritu Santo usó a alguien y aquí está anotado: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación por el Espíritu Santo. Esto de la salvación en Cristo, esto de nuestra vida, de nuestra comunión con Dios, de nuestra vida en Cristo Jesús, esto es obra de Dios. Esa es la realidad. Por eso Jesús allá dice, cuando se levanta un falso maestro, un falso Cristo, tú no creas, no hagas caso, no hagas alianza con esa persona, no hagas plática con esa persona. A menos que la persona venga con el propósito de saber acerca de cómo has sido transformado, cómo Cristo cambió tu vida. Pero si no es así, no hay nada que hablar. Porque en el plan de Dios, aquí está señalando, diciendo, gracia y paz, dice, sean multiplicadas aquellos elegidos. Por eso el Señor Jesús dice que el falso maestro, el falso Cristo, esos falsos predicadores que prometen, hacen promesas falsas, que tú eres hijo de Dios y que como hijo de Dios no te debe faltar nada, no te debe pasar nada, porque tú eres el hijo del Rey de Reyes. Son falsas enseñanzas, porque así como vemos allá en la carta a los tesalonicenses, el apóstol está señalando ahí cómo los cristianos en su tiempo fueron perseguidos. Pero ellos con valentía se sostuvieron en el Señor y predicaban el nombre del Señor.
Entonces, quienes vamos a ser atribulados somos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador personal. No se sorprenda de esto, mi hermano. Y sigue diciendo aquí la herencia. Fíjense bien, con base a la obra de la Trinidad, del Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, el apóstol en el versículo 3 menciona 4 propósitos. Pero esto es con base a la obra de la Trinidad y por la resurrección de Jesucristo. Y dice así, el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, Pablo lo llama así, su grande amor, pero Dios que es rico en misericordia, dice aquí, su grande misericordia nos hizo renacer. Nacimos humanamente de papá y mamá, pero estábamos muertos en nuestros pecados y Cristo Jesús llega y cuando le recibimos en nuestro corazón, Él nos hace renacer, nos da vida, nos da vida con Dios, vida con Cristo Jesús. Pertenecemos a Cristo de una manera real, mis hermanos. Esto no debe haber duda, usted no debe dudar. No debe dudar. Y si en un momento pasa la duda por su mente, pero no debe triunfar la duda. Aférrese en Cristo Jesús, porque esa obra es perfecta. Y dice aquí, para una esperanza viva. Y lo explica en el versículo 4. Otro propósito, para una herencia incorruptible, incontaminada, una herencia inmarcesible. Y luego señala el lugar, diciendo de esta manera, reservada en los cielos para vosotros. Y entonces el apóstol allá a los corintios les dice, si nuestro cuerpo, nuestra morada terrestre se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa en los cielos construida por Dios para vosotros. Esa es la realidad, mis hermanos. Entonces, aquí el Señor Jesús, hablando a sus discípulos, en Mateo capítulo 24, a ellos los sienta ahí y les dice, porque ellos son los que preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá del fin y de tu venida? Y entonces Jesús se sienta con ellos y les explica, miren que no se dejen engañar. Porque la realidad es esta, hay morada celestial para toda persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Por eso Pablo a Tito le dice, en estas cosas quiero que insistas, porque estas son palabras firmes, seguras y útiles a los hombres. Ahí andan esas personas, propagando su doctrina. Y usted debe tener mucho cuidado. Por eso enfatizo, no les diga hermanos, porque no son hermanos. Ellos sí le van a decir. Versículo 5. Además, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe en Cristo. Somos guardados. Entre tanto viene el Señor, somos guardados. Y usted no debe dudar en eso. Por eso debemos caminar firmes en el Señor. Esa es la realidad, mis hermanos. Y ante esta realidad, en la segunda carta, el apóstol Pedro nos hace una recomendación muy firme. Pero vamos a seguir con la realidad, porque es la realidad de la vida del cristiano en la persona de Cristo Jesús. ¿Cuál es la realidad? Que hay una herencia celestial, que hay una esperanza viva. Yo sé quién soy y sé lo que estoy haciendo y sé para dónde voy. Sé quién soy de Cristo y sé lo que estoy haciendo, predico el evangelio y sé para dónde voy en la gloria del Señor. Y entonces aquí en la segunda carta, pasamos a la segunda carta, hermanos. Ahí en el capítulo 1,
Sigue hablando el Señor Jesús acerca de nuestra realidad. Y me gustaría, hermano, que usted tomara un cuaderno y un lápiz y anotara. Y anotara para que en tiempos usted lea, abra su cuaderno y vea lo que usted ha escuchado, lo que dice la palabra del Señor. Lo que el Señor Jesús aquí, usando a los apóstoles, instruye a los cristianos, a la iglesia. Entonces ahí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, hablando de la realidad de la vida del cristiano. En estos tiempos, antes del fin del mundo y antes de que Cristo venga, la realidad del cristiano, ya nos dijo, no creas, porque hay una esperanza viva, hay un lugar celestial y además que somos guardados por el Señor. Y aquí en el versículo 3, miren, vamos a leer, dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de todos sus deseos y todas sus insinuaciones. Entonces, la realidad de la vida del cristiano en Cristo Jesús, esta es, que hay una herencia celestial, y esto es por la resurrección de Cristo Jesús. Recuerden que el Señor Jesús en la cruz venció el pecado, venció al mundo y venció al enemigo, pero en su resurrección venció la tumba y venció la muerte. Y cuando nosotros hemos aceptado a Jesús, somos vencedores. Y Pablo lo grita, Pablo lo escribe así de manera exclamativa: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en otra parte dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Pero además aquí dice el apóstol en su segunda carta, dice: todo lo que pertenece a Dios, todo, su gloria, su riqueza, su poder, su plenitud, su gracia, todo lo que tiene que ver con la bondad de Dios ha sido derramado en vuestros corazones. Riqueza, gloria, plenitud, poder. Y la vez pasada hablábamos de las 4 dimensiones del amor de Dios: la altura, la profundidad, la longitud y la anchura. Todo ha sido dado a usted. ¿Sí me entiende? Esa es la realidad. Y eso es con el propósito para que usted se goce caminando, viviendo en el Señor. Y esto debe producir en nosotros el ánimo de vivir consagrados a Él, dedicados, sirviéndole de corazón. Cuando Cristo Jesús ha llegado a nuestra vida espiritual no debe estar pobre, no debe ser raquítico, no debemos padecer de anemia espiritual. No, porque Cristo Jesús ha llegado con todo su poder. Y aquí en estos versículos dice: nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Y esto es Cristo Jesús, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es la realidad del cristiano. No debe haber duda. Por eso no me canso de decir, cuando el apóstol Pablo dice que así como creíste, así como aceptaste a Cristo Jesús, afírmate, echa raíces, afírmate, confirma ahí. Cuando lo hiciste con gozo, ese gozo que perdure.
Esto es lo que dice aquí en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dios nos sacó de las tinieblas. Dios nos rescató de las tinieblas. Esa es una realidad, mis hermanos. La obra de Cristo, la obra de la Trinidad, aquí está escrito. Y es para nuestra enseñanza. Pero entonces, Él da una responsabilidad. La realidad, hermanos, de lo que Cristo Jesús ha hecho, Él da una responsabilidad. A usted, a mí, nos da una responsabilidad ante esta situación. ¿Qué se levantan? Falsos maestros, falsos cristos. No haga caso a nadie. No confíe en las promesas de nadie cuando habla de cosas espirituales o cuestiones de fe. Ya les he dicho que anteriormente un hombre llegó ahí cuando estaba dando un estudio y dice, yo quiero hablar. Y entonces yo despedí a los hermanos, terminó el estudio, los despedí, cerramos el templo y ahora sí vamos a platicar. Y él me dice, ¿sabías que para llegar a Cristo se necesita otro hombre, un profeta? Y le digo, mire, si no vamos a platicar de Cristo, no tenemos nada que platicar. Y nos fuimos. No había nada que platicar. Porque el apóstol Juan en otra parte dice, si alguien trae otra doctrina, no le recibas. No le digas bienvenido. Entonces aquí, hermanos, la responsabilidad que el Señor nos da es lo que dice el versículo 5. Versículo 5 hasta el versículo 11. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hermanos, miren, vamos a leer. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo, dice, hermanos, a ver, vosotros también poniendo toda diligencia en esta obra que Cristo Jesús ha hecho en nuestro corazón, cuando Él ha dicho firmemente allí en Romanos capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo a los Corintios les dice, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. ¿Qué tiene que hacer ahora el cristiano? Entonces dice aquí, debe poner diligencia. Diligencia. Por esto mismo, poned diligencia, toda diligencia. Y a esa diligencia añadid a vuestra fe virtud. Y entonces cuando habla aquí de diligencia, usted tiene que ser atento. Usted tiene que comprometerse a andar con Cristo Jesús, a vivir. Comprometerse y cuando amanece, ya amaneció el día, Señor, hoy es un día que tú me has concedido, voy a caminar contigo, voy a caminar, voy a hacer las cosas en tu nombre. No sé qué me depara en el día, no sé qué se va a presentar, pero yo quiero caminar contigo. Esa es mi decisión. ¿Sí, hermanos? Esa debe ser nuestra decisión, caminar con el Señor. Y no hay duda que en el día se van a presentar sorpresas, imprevistos, cosas que usted no tenía planeado, pero no va solo. Va usted diligentemente caminando con el Señor. Diligentemente, su fe en Cristo Jesús, pero además dice aquí, añadid a vuestra fe virtud, y aquí la virtud tiene que ver con el valor, la firmeza, la resistencia, la fuerza. Va caminando con el Señor, pero no va dando tumbos, sino usted va agarrado del Señor y firme. Y como el apóstol Pablo dijo a Timoteo, tú sabes mi enseñanza, tú conoces mi fe, tú conoces, lo voy a leer aquí, aquí está. Dice así el apóstol, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia,
las persecuciones, los padecimientos como los que me vinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces usted va caminando en el Señor, se propuso en la vida y cada día caminar con el Señor y no va ahí como aquel canto que dice cansado del camino. Sí, cansado del camino. Sí. Se ha desgastado todo. No, hay que renovar las fuerzas cada día en el Señor. Cada día hay que estar en el Señor. Entonces, valor, firmeza es lo que se necesita. Y aquí hay una lista. Dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Amor en Cristo. Amor en Cristo. Y como escribe el apóstol Juan, aquí en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, Juan 3:16, como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como dice aquí, primera de Juan 3:16, dice así, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Él puso su vida y nosotros debemos poner. Entonces, a su vida cristiana, a su relación con Cristo, la realidad de nuestra vida con el Señor Jesús, es que no debemos dejar que nos engañen y no nos debe impresionar cuando alguien viene hablando de promesas. No, hermanos. Estamos en Cristo. Y sabemos que el caminar con Cristo vamos a toparnos con terrenos desérticos, con terrenos áridos. Hay tiempos fértiles y hay tiempos de escasez en la vida. Hay tiempos de salud y hay tiempos de enfermedad. Pero en cualquier situación hay que mantenernos firmes en el Señor. Seguimos aquí en la segunda carta de Pedro. Dice, porque el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser enriquecidos conociendo al que nos salvó, y esto se realiza con la palabra del Señor. Dice enseguida, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y el versículo 11 habla de esa realidad, de nuestra realidad en Cristo Jesús. Lo vuelve a mencionar el apóstol, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Estamos, hermanos? Vamos al capítulo 2, porque vamos a ver la tercera parte, hermanos. Y vamos a enfocarnos a lo que Cristo Jesús dijo. No os dejéis engañar. No te dejes engañar. No te dejes turbar. Aférrate en Cristo. Aférrate en el Señor. Y en el capítulo 2 de esta carta vamos a ver algunas cosas. Lo vamos a leer. Vamos a leer porque así vamos a ver el contenido, pero nos vamos a estar puntualizando en algunas partes. El apóstol entendió esto, porque lo oyó de Jesús. Ahí estaba Jesús en el monte con sus discípulos, ahí estaba Pedro, y Pedro se acordó que Jesús había mencionado esto. Y entonces en su carta él lo menciona, el cuidado que debe tener usted.
Y aquí dice el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hasta ahí nada más, hermanos. Aquí podemos ver dos cosas que usted tiene que tomar en cuenta, mi hermano. Esto es una realidad. Y de esto hay mucho en el mundo. En todo el mundo. Y ahorita, hermanos, acaba de pasar esta fiesta, dicen la gran fiesta de aquí de nuestro estado, que ustedes saben, una cosa terrible, realmente terrible. Esta es una doctrina, hay que tener mucho cuidado, usted no se debe prestar para nada a esto de la muerte, para nada se debe prestar, mi hermano. ¿Por qué? Porque esto realmente es un ritual del diablo. Y allá está la gente festejando, celebrando y poniéndose cuernos y un montón de cosas y vistiéndose como una calavera. Lo menciono, hermanos, porque esto es muy peligroso para el cristiano. Usted no se debe prestar a estas cosas, porque esto ya es allá. Ellos lo están haciendo, pero es terrible cuando usted va allá. Ese es a donde no debe ya meterse, mi hermano. Ya no. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende? Entonces no debe usted dejarse impresionar por esas cosas. Es que suena muy bonito y es que esto hace... No, nada, hermano. Nada. Sí, no debe usted permitir. Pero los falsos maestros, dice aquí en el versículo 2, introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿A quién? ¿A quién? A usted. Usted que tiene su esperanza en Cristo. Y esa es la realidad. Usted tiene esperanza en Cristo. Entonces el enemigo va a venir con toda la intención para hacerle caer. Van a introducir. ¿Sí? Pero encubiertamente. Van a buscar la forma, el modo. De modo que a lo malo le llaman bueno. A lo malo le llaman bonito. Pero está encubierto. Hay que tener mucho cuidado. Pero me llama mucho la atención lo que dice allí mismo en el versículo 3. Dice así: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La mercadería, hermanos, es que la persona que cae con esos falsos profetas los explotan, los manipulan, los chantajean y les dicen: si realmente quieres ver el poder de Dios, pon 1,000 pesos, pon 50,000 pesos. Y como sea tu ofrenda, así va a ser la oración. ¿Lo ha escuchado? Así va a ser la bendición. ¿Lo han escuchado? Ok. Y si usted tiene hambre de cosas del Señor, pues va a sacar sus billetes y ahí lo va a poner. Y no va a recibir nada. Va a ser estafado. Van a comercializar con usted. Falsas promesas. Falsas promesas. Apenas una hermana decía, llegó un hombre allí en la iglesia y sabiendo mi problema, él fue a mi casa y dice: yo voy a orar y tu enfermo va a sanar. Pero ella dijo: pero nosotros hemos orado y llevamos mucho tiempo orando y no creo que sea por falta de fe que el Señor no ha contestado y ha sanado a nuestro enfermo. No,
sino porque Él quiere enseñarnos para que dependamos de Él. Pero este hombre llega y dice, yo oro y va a sanar. Solamente me van a dar unos cuantos pesos. Y unos buenos pesos. Y entonces la hermana valientemente le dice, ¿sabe qué? No quiere mi oración, no. Y lo sacó de su casa. ¿Sí? Entonces, harán mercadería. Mucho cuidado porque se aprovechan. Y hay muchas cosas aquí. Dice el versículo 4, que les espera la condenación. Dice ahí el 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dice, porque si no perdonó a aquellos, tampoco va a perdonar a los falsos maestros. Pero a los que seguimos a Cristo Jesús, dice el versículo 8, leemos juntos, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor. Juntos, por favor. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. Entonces aquí la promesa, la realidad de la vida en Cristo Jesús es nuestra morada celestial. Pero la otra parte, lo que dice allá en su primera carta, es que somos guardados por el Señor Jesús con base a nuestra fe. Y aquí lo vuelve a señalar el apóstol. Versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los que le siguen, a los suyos. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque uno de sus propósitos es meter su enseñanza y comerciar, explotar. Pero el versículo, hay que tener mucho cuidado. Por eso usted debe tomar en cuenta lo que dijo anteriormente. Por eso dice también nosotros poniendo toda diligencia a nuestra fe, hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal y amor. Hay que enriquecerse con toda la gracia del Señor. Y además, hermanos, el que no está firme, miren, fíjense, el que no está firme, ahí en el versículo 14, hermanos, vamos a ver ahí lo que dice. El versículo 12, voy a leer el versículo 12 y juntos leemos el 14. Dice así, pero estos, dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus maldades, en sus errores. Juntos, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Estos falsos profetas, pero estos falsos profetas y falsos maestros, estos, mis hermanos, dice aquí, seducen ¿a quiénes? ¿A quiénes seducen? A las almas inconstantes, es decir, cuando alguien está ahí vacilando en su vida cristiana, qué le espera a esa persona? ¿Qué le espera a aquella persona que vacila en su vida cristiana?
¿Qué le espera? Pues se va a acercar el falso profeta, el enemigo lo va a llevar allí. Y son bien listos porque parece que adivinan, pero no adivinan, porque ellos andan viendo, a ver, aquí, pues aquí están en su borrachera, aquí también ese está por allá. Pero ¿qué dice que lee la Biblia? Que este parece que va al templo. Entonces se acerca y allá va con el fin de meterle su doctrina y de comerciar con usted. Y como algunos vacilan, son inconstantes en su vida con el Señor, los van a seducir. Y seducen a las almas inconstantes. Por eso Jesús dice, no te dejes engañar, no les creas, evítalos, no les digas bienvenidos. No, de ninguna manera. De ninguna manera, hermanos. Aquí sigue diciendo, mis hermanos. Y vamos a ver ahí en el versículo 17. Miren, versículo 17. Leemos juntos. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjense bien, sus promesas son ¿qué? Falsas, porque ahí dice, hablan palabras infladas, tienen una boca dulce, pero palabras que no tienen sentido, palabras que solamente prometen, pero no están hablando de la realidad. Usted debe tener cuidado con esto. Aquí dice el versículo 17, son fuentes sin agua. Usted está sediento de ese líquido precioso, el agua. Y usted va a la fuente y paz, seco. Puros cortatripas tiene. Y regresa usted peor. Entonces, los falsos profetas así son. Prometen, dicen, hacen, pero ellos mismos son fuentes sin agua, no tienen nada. Hermanos, el que no tiene a Cristo no tiene nada que ofrecer. El que no tiene a Cristo, aunque hable bonito y aunque hable de filosofías y dé algunos buenos consejos, si no tiene a Cristo, no tiene nada que ofrecer. Una persona no necesita, ya hemos dicho, una persona no necesita del psicólogo, necesita a Cristo. Y cuando ya tiene a Cristo, no necesita al psicólogo. Y me llamó mucho la atención una hermana que dijo, pues me recomendaron a un psicólogo, pero el psicólogo no me va a sacar del apuro. Voy a ir con el pastor porque él me va a hablar de la palabra de Dios. Y vino y hablamos, oramos, lloramos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Porque el Señor es el que satisface con su palabra nuestro corazón. Entonces aquí son fuentes sin agua. Sí, hablan palabras infladas. Bueno, ya les espera su recompensa. Entonces la realidad de nuestra vida es con Cristo. Él tiene sus promesas. Él ha preparado un lugar para nosotros y es real. Es real. Y algunos dicen que la salvación se pierde. No se pierde, aunque lo crean, no se pierde. No se pierde. La realidad en Cristo Jesús es que Él vive en nuestro corazón y estamos sellados con su Espíritu Santo. Entonces, ahora la siguiente parte de la realidad es que usted debe comprometerse para enriquecerse del Señor. Y póngale ganas a su comunión con el Señor. Póngase firme y sea valiente
porque estamos en un tiempo de mucha dificultad. No solamente problemas económicos, no solamente problemas sociales, también problemas morales. Hay mucho, pero solo Cristo, solo Jesucristo, Jesús, solo su palabra es el que puede enriquecer la vida de un cristiano. Y yo le invito, si usted no tiene a Cristo Jesús, acepte a Cristo. Acepte a Cristo. Ahorita no entiende muchas cosas, pero cuando acepte a Cristo, Él va a abrir su entendimiento y Él va a alumbrar su entendimiento para que entienda las promesas de Dios. Vamos a orar. Le invito a ponerse de pie y oramos. Tome una decisión. Disfrute su vida con el Señor. Disfrute su comunión con Él. Cada día, camine con Él. Cada día. Andando, viviendo en consagración, en santidad. Vamos a orar, mis hermanos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque tienes el propósito de advertir, de señalar aquello que tenemos que tener precaución y señalar aquello en que debemos poner atención. Nuestra comunión, nuestra vida, nuestra relación con nuestro Dios, la atención por tu palabra, vivir tu palabra y llenarnos de tu poder, llenarnos de tu bendición, creer en tus promesas para hacer frente a cualquier situación que se presente en la vida. De modo que cuando tú vengas por nosotros, nos halles fieles, caminando, dando testimonio de tu nombre. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Y gracias por este tiempo. Si alguno quiere recibir a Jesucristo como su Salvador, Dios, te ruego que tu Espíritu Santo obre poderosamente y le convenza de esta su necesidad y se rinda a ti para depositar su vida, para poner su vida, abandonar su vida en tus manos, porque estoy seguro que tú le vas a recibir y vas a perdonar y transformar toda su vida. Así te ruego, Padre Dios, que tú bendigas a estas personas que tienen este propósito de entregar su vida a ti, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo, te glorificamos, te bendecimos, Espíritu Santo. Te glorificamos, Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.